Bienvenidos, bienvenidas sean todos a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Tenemos un invitado especial que ha venido directo de España, también de la familia del equipo de Bonsai, Raúl Aro. Raúl es especialista en el tema de lo que es inversiones en la bolsa de valores, en lo que son fondos de inversión. Tiene una boutique. Ahorita Raúl se va a presentar y nos va a contar qué se trata de que es un poquito su negocio. Y lo que te digas, bienvenido Raúl, un placer siempre Gracias. tenerte. Por favor, para que todos te conozcan. Bueno, soy Raúl Aro, ya muy amigo de Mario, tiene una linda familia. Me dedico al mundo de las inversiones. De hecho, tengo una empresa en Estados Unidos, Grow Happy Investments, donde vemos el 360 de la vida financiera de las personas. Desde el ámbito de los seguros, de vida, de salud, el tema de bolsa, que muy bien has mencionado, y también oportunidades de inversión en proyectos particulares. Intentamos levantar capital para proyectos que sean interesantes, tanto de cara a la sociedad como de cara a los inversionistas. Excelente. Entonces, me encanta porque conecta toda esta parte que es la parte, primero, de seguros, ¿no? O sea, dentro del plan financiero de toda persona, tiene que tener ese plan, esa parte de la seguridad. O sea, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si de pronto me chocan el carro? ¿Qué pasa si de pronto si me muero, ¿no? O sea, ¿qué le estoy dejando a mi familia? ¿Cómo protejo a mi familia también? Eso es sumamente importante. Y después que ya tienes esa parte de seguros que es crítica, también está la parte de lo que es las inversiones y el crecimiento. Y lo que maneja Raúl un poco es también maneja estos proyectos de inversión donde hacen el levantamiento de capital, juntan inversionistas para que les funcionen los proyectos o proyectos que ya están andando que tienen una rotación de financiamiento. Entonces, Raúl, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué es lo que nos quieres contar el día de hoy? Bueno, en realidad te doy la batuta a ti como entrevistador. Tú dime. Ya, estábamos conversando un poquito antes. ¿Te acuerdas que hablamos este tema de los perfiles? O sea, el perfil, hay varios perfiles de lo que son los inversionistas, ¿no? Hay un inversionista que está recién comenzando, que de repente tiene sus primeros $500, $1,000, llega de repente a 2,000, 3,000. No es lo mismo que un inversionista que tiene entre 5 y 15, hablábamos entre 25 y 100, 50 y 50,000 a más. Entonces, no todas las inversiones son correctas para todo el mundo. O sea, ¿qué les puedes decir a las personas que nos están escuchando respecto a esto? Ujú. Bueno, en realidad va a depender. Tú no solo hablas del capital que vas a invertir, sino también de tu patrimonio. Ujú. Entonces, cuando hablamos de alguien que tiene 2,000, si solo tiene $2,000 Ujú. y de eso depende su subsistencia, Ujú. yo no recomendaría que invierta ni siquiera en bolsa. O sea, en el fondo está jugando al azar Claro. y probablemente pierda todo su capital. Ujú. ¿Y hacia dónde va? Va a ir a inversores institucionales que nos cobramos su inexperiencia Ujú. y ahí va el dinero. O sea, el dinero pasa de manos de manos menos inteligentes a manos más inteligentes. Entonces, y lo otro es de que tiene que medir una persona antes de invertir su riesgo. Ujú. Entonces, cuando viene un inversionista retail que Ya. tiene $3,000 y dice, sí, voy a invertirlo todo en bolsa, lo más probable es que tenga que ser consciente esa persona de que va a perder o es muy probable que pierda esos $3,000 Por su experiencia. por su inexperiencia, sí. Y, y el gran problema de esto es que hay toda una industria detrás de Ujú. capacitación y demás Ujú. que los va a impulsar a hacer esa inversión, pero esa inversión que hacen muchas veces es sin criterio. Ujú. Entonces, o sea, y sin criterio familiar, porque muchas de estas personas tienen una familia que sustentar Ya. y se quedan sin los ahorros de su vida, que a veces son esos $3,000. Diferente sería que yo tengo un patrimonio de 50,000, 100,000 y voy a comenzar a entrenarme con 3,000. Claro. Entonces no pasa nada. Ujú. Eh, el riesgo es mínimo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Por dónde? O sea, este pequeño inversionista que comienza con sus primeros 500, sus primeros $1,000, ¿qué crees tú que es lo que debería hacer este pequeño inversionista? Habilidad número 1 que dice Kiyosaki, La venta. que es vender.
Lo Ajá. primero que tiene que hacer es generar flujo porque su flujo es tan bajo que solo tiene 500 para invertir. Ujú. Entonces no está, o sea, a mi entender. Sé que no es lo más popular, Claro. pero a mi entender no debería ir por ese lado. O sea, es lo que yo recomendaría eh, como asesor. O sea, lo primero que tienes que hacer es desarrolla la habilidad de ventas. Sí. O sea, si tú tienes $500, $1000, o sea, enfócate en conseguir un producto para vender, un servicio para vender. Y encontrar esta manera de que estos 500 se conviertan en 1000, en 2000, en 3000, en 4000, en 5000 y que encuentres ese mecanismo de multiplicación del dinero antes de decir, ¿sabes qué? Voy a meterme en la bolsa, voy a meterme en bienes raíces con tan poquito capital, ¿no? Porque digamos, ese monto tan chiquito es como que es tu fondito para jugar. Sí. Pero es como un dinero de juego. No es un. O sea, más cercano al casino. Lo digo juego porque Sí. por el azar que estás corriendo. Porque de repente las inversiones no son tan sólidas en ese nivel. Ahora, existen un tipo de personajes, de personas, que son estos empleados Ujú. que tienen un buen sueldo, que tienen un buen capital y que pueden hacer, por así decirlo, un pago mensual de $100, $200 y poner, pero ellos no saben qué elegir, no saben cómo Ujú. seleccionar una inversión, no saben cómo seleccionar una acción. Entonces, y ellos dicen, pero puedo ser disciplinado y poner $100 todos los meses, $200 todos los meses, ¿no? Para ellos también ese es otro tipo Sí. de inversiones, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir de eso? Ahí lo que se puede hacer es un plan, por ejemplo, de jubilación. Entonces, donde tú pones una cierta cantidad y eso se va apreciando en el tiempo. Ujú, Y hay que entender, ujú. porque eso es otra cosa, a veces, y por eso hay tantas estafas en Ya. Latinoamérica y en Ujú. el mundo, porque tú dices, con $200, este tipo típico comercial, inviértelo en la acción de Amazon y ten 1000%, no sé, pues 300%. Entonces, la gente se enamora de eso, Ujú, de estas rentabilidades irrisorias ujú. y pierde su dinero. Entonces, bueno, ya no voy a entrar a tallar, pero es interesante porque si caes en eso es porque te falta formación. Lo primero que siempre hablamos y que Es muy cierto. bien siempre dices, Ujú. yo creo que donde antes de meterte a bolsa si tienes 500, deberías invertirlo en tu educación, En tu ocasión. por ejemplo, de verdad, con Bonsai, por ejemplo, Ajá. y y aprende primero a que 500 es poca plata. Y si Ajá. ese es todo tu patrimonio, significa que algo has hecho mal en tu vida. Tienes que comenzar a buscar otras oportunidades. Así es. No es muy popular o sea, porque estamos acostumbrados a que nos traten con franela, Ajá. pero lo que tenemos que hacer es buscar ese conocimiento que no tenemos para capitalizarlo. Correcto. Entonces, y eso se aprende, por ejemplo, en las capacitaciones que tú das, Ujú, en toda la escuela de vida, porque es una escuela de vida, más allá de teoría, ujú. que das. Entonces, siempre voy por el lado del flujo primero. O sea, lo que tienes que hacer es ir por el flujo. Si ya tienes ese flujo, por ejemplo, en este trabajador que tiene un buen sueldo, Ujú. entonces lo puedes invertir, como digo, para tu jubilación. Tienes que entender que es algo a largo plazo. ¿Ok? Yo no te voy a prometer Mm, ninguna gestión seria te va a prometer un 1000% porque lo inviertas en Amazon, claro. sino que Sí, tienes y que... si te parece eso, definitivamente ahí hay un riesgo altísimo el que te estás corriendo. O sea, porque el que te ofrece 100% al año, 300% al año, lo más probable es una estafa. Sí, sí, el Así caen. 99% de las veces es una estafa. Entonces, tienes que entender que $200 al mes Ujú, o $400 al mes ujú, es poco dinero. Entonces, con eso no se puede hacer magia. ujú, Entonces, pero sí se le puede sacar una rentabilidad interesante en el tiempo. ujú. Pero en el tiempo, en el largo plazo. ¿No? Así es. Y es un poquito lo que Tony Robbins menciona también en su libro Money Master the Game. Y lo que dicen es, tú puedes poner $100 todos Sí, los meses en un fondo indexado. exacto. Digamos, esa es la estrategia más básica que existe, ¿no? Sí, La, sí, la, sí. la, la estrategia principiante, por así decirlo, nivel principiante. O Sí. sea, si tú eres disciplinado y tienes $100 todos los meses, puedes agarrar y poner $100, $100, $100. Y puedes construir riqueza con eso, Ujú, de manera claro. disciplinada. Ahora, una de las cosas que muchas veces no dimensionan los inversionistas es de que esos 100 esos $200, no lo... O sea,
no generan una disciplina y lo ponen, por ejemplo, solo 6 meses. Y esperan con eso generar algo. Esperen que esos... Lo hicieron 6 meses y esperan que eso se convierta en miles de dólares, pero al final, pues, No. Tienes que pensar en un horizonte de más de 10 años si tienes ese capital, ese flujo. Ya. Entonces ya saben, si tienen ese capital, si tienen ese flujo, es más el horizonte de plazo. Entonces, ahora, pensemos en una persona que ya es un poquito, que tiene un capital un poquito más interesante, ¿no? De repente esta persona tiene 5,000, 10,000 dólares y entonces ya no, o los primeros miles de dólares que quieren invertir en bolsa, o sea, existen miles de plataformas. Y tú hace tiempo, en una clase anterior que nos hiciste, hablábamos de hablamos un tiempo de brokers, ¿no? Porque hay un broker que tiene acciones reales, acciones que no son acciones, que son los CFDs. Sí. Existen diferentes tipos de brokers. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de esta parte, de esta persona que ya tiene unos cuantos miles de dólares para poder invertir en acciones? Ya. De nuevo voy a la perspectiva de cuánto capital realmente tienes. Ya. ¿No? Por ejemplo, cuando estudias para el CFA, hacen una diferencia entre el riesgo subjetivo y el riesgo objetivo. ¿Ya? Si vuelvo a repetir, ¿cuántos son esos 2,000, 5,000 o 10,000 dólares de mi capital total? Ya, digamos que esta persona recién tiene entre 5,000, ya, digamos que tiene 10,000 dólares. ¿Y esos son los ahorros de toda su vida? No, digamos, es el dinero para invertir en acciones. Digamos que él tiene su casa, tiene su carro, tiene algunas cosas, su cuenta de ahorro, su CTS, su AFP, pero tiene 10,000 dolaritos como para decir, tengo este capitalcito para poder invertirlo en acciones. Ya. Para ver, lo primero que yo recomiendo, o sea, y creo que hace sentido en base a mi experiencia y en base a lo que ves en el mercado, que son datos que están ahí abiertos, están a un Google de distancia, o a un Bing ahora de distancia, que ya va... Está creciendo Bing. Está creciendo Bing. Entonces, lo recomiendo. Con la inteligencia artificial está muy power. Entonces... No, o sea, cuando estás comenzando esta parte de la inversión, con 5,000, 10,000 dólares, este capital que tienes, que es un capital inicial, pero no es algo que está poniendo en riesgo a tu familia. O sea, de repente recibiste el bono del fin de año, o de repente tienes, ¿cómo se llama? Una super CTS, o te ganaste una liquidación, ¿no? Y dices, pero tengo trabajo, tengo todo, no, mi familia no va a pasar riesgo, ¿no? O sea, y quiere invertir en acciones. Entonces, hay estos brokers, hay o sea, pues, eToro, hay Fidelity, hay Interactive Brokers, hay Thinkorswim, que son, o sea, hay un top 5, lo pueden buscar también en Google, de brokers gratuitos, pero, o sea, igual, tienes que abrir tu cuenta, mandar tus papeles, enviar la plata. ¿Qué nos puedes decir de eso un poquito? Ya, lo primero que recomendaría es de que lo hagan a través de un profesional. O sea, ahí sí lo recomiendo, porque o sea, más del 80% de las personas pierden su dinero. A menos que estés ahí haciéndolo bien y te dediques a estudiar, estés pensando en una certificación. O sea, no basta solo a menos que tengas la posibilidad de quemar dinero, es muy probable que no te vaya muy bien, que digamos. A menos que tengas una estrategia más a largo plazo. Entonces... Por inexperiencia. Por inexperiencia. Y por falta de educación también, porque ahí no solo es, o sea, necesitas educación formal, sistemática, tener acceso a las herramientas. O sea, aparte de invertir también es invertir, por ejemplo, en Bloomberg. O sea, quien tiene acceso a Bloomberg tiene una ventaja respecto a la información que tiene un trader que pone sus $1,000 en eToro o en Interactive. Claro. Entonces, el acceso a la información es una inversión. Claro. Entonces, para mí, la asesoría profesional sí es muy importante. Fuera de que incluso tú puedes tener clientes que tengan su propia cuenta, ellos mueven parte, pero tienen un gestor que los ayuda y los supervisa. O sea, yo creo que eso es importantísimo para poder tener una buena gestión de riesgo. Entonces, eso para mí es básico. O sea, tener como una persona que valide que no estás cometiendo una burrada. Exacto.
sobre todo cuando las cosas van muy bien y tiene un golpe de suerte el inversionista, es cuando la gestión de riesgo se va al vacío. Y de ganar 100% pasa a estar en negativo. Claro, y he visto eso muchas veces. O sea, que de pronto tú estás y dices, ¡hey! Tuve el golpe de suerte y te ganaste un super monto. O sea, tu cuenta está súper arriba y de pronto se voltea el mercado y se cae todo. Entonces, ¿por qué? Porque no sabes liquidar posiciones, no sabes hacer la toma de ganancia, no sabes hacer compras parciales. O sea, y eso es parte de lo que es la educación, parte de la experiencia también. Sí. Entonces, o sea, entonces, nuevamente, si tú no te estás educando, tienes un problema. Si no estás educado, tienes un problema. Si no tienes experiencia, entonces siempre es importante también tener el consejo de profesionales que te apoyen en esta parte. O sea, Sí. la educación es fundamental, pero también puedes tener profesionales que te apoyen. Y lo que dices tú es en la parte de herramientas, ¿no? Que es el acceso a la información con tiempo real. ¿Por qué? Porque muchas de estas plataformas te dan precios y tiempos que no son los correctos. Exacto. Ujú. Otra de las cosas, además de la información, es no toda inversión tiene que ser sinónimo de bolsa de valores. Esa es la Ajá. diferencia entre el trading que te venden en YouTube y hacer una gestión de tu patrimonio personal. Entonces, ¿qué es una gestión de patrimonio? Que por ejemplo eso lo vemos mucho a nivel de boutique. Es, si tienes $10,000, también lo puedes invertir, por ejemplo, en un producto de renta fija. Ujú. Entonces hay productos que te van a pagar, no sé, pues un 12, un 10, un 17, depende del nivel de riesgo, depende del país, depende de la industria, pero que te dan un flujo de efectivo. ¿Sí? Y muy probable, y como es consistente, entonces es probable, muy probable, que te dé la certeza Ujú. de lo que vas a recibir comparado con lo que vayas a rendir tú en bolsa. ¿Por qué digo es muy probable? Porque sí, objetivamente hablando, puede ser de que en bolsa obtengas 5 veces ese rendimiento, pero las estadísticas están en tu contra. Y eso es Claro. importante entenderlo. Entonces, puedes ir por ahí también un proyecto de financiamiento, lo que es private placement, por ejemplo, en proyectos interesantísimos que los conoces, ¿no? Ujú. Que son empresas que ya generan flujo, entonces que también tú puedes entrar a nivel de acciones, o acciones directas, Ujú. fuera de bolsa, o a través de financiamiento, Ujú. donde también recibes una retribución. Entonces, inversión no es sinónimo de bolsa. O sea, la El- bolsa el- es una herramienta para tener activos en papel Así es. y que te generan ganancia de capital. Pero existe un mundo gigante que normalmente la gente no lo No conoce. conocí. Y en Latinoamérica una cosa que siempre te conversamos, ¿no? Ujú. Es el tema de que el latinoamericano que hace algo de capital, ¿qué es lo que hace? Compra terreno, hace algo relativo a la renta de inmuebles. Ujú. Y eso, y si invierte en Estados Unidos o en otro país, es para comprarse una casa y alquilarlo, o un departamento y alquilarlo. Hasta ahí llega la mentalidad, o sea, el contexto es muy reducido. Cuando es bastante más amplio y mientras más conoces, más herramientas tienes para diversificar tu riesgo y aumentar tu flujo, que eso es lo que queremos al final. O sea, el capital de ganancia es importante, pero más importante aún es capacidad de generar cash flow. Así es. Y esto es crítico porque, o sea, la mayoría de personas piensa que el único camino que existe, el único camino que existe es que tú estés comprando una acción, comprándola barata, vendiéndola caro, la compras, pones tu velita, le rezas y esperas que sube el doble, el triple, pero la mayoría de veces sucede lo opuesto. Sucede más que cae que sube, o sube y sube a veces y ganas y pierdes. Y tienes un paro cardíaco en el camino, ¿no? Entonces, existen otros instrumentos que se llaman renta fija, como bonos, ¿cómo se llama? Los long notes y otro tipo de instrumentos que te están generando un ingreso, puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, existen diferentes niveles. Y ya desde que tienes ese flujo, ya estás recuperando parte de tu inversión. Sí. O sea, y eso hace que tu riesgo sea con, consistentemente menor a lo que es la renta variable solamente, que hay renta variable con dividendos, pero los dividendos también pues son 1, 2, 3% son chiquitos. Ujú.
Y te da una cierta manera de planificación y perspectiva de que tú ya sabes con renta fija hasta cuánto vas a recibir, ¿no? Y no estamos hablando de que es el depósito de ahorro en el banco que te paga pues el 1, 2, 3%, sino estamos hablando que existe, como tú decías, instrumentos que te pueden pagar el 12%, el 15% y me dices hasta el 17% anual. Sí. Entonces, entonces, pero ¿qué tipo de inversionista tengo que ser yo? Pensando en el público, tienen que ser ellos para invertir en ese tipo de instrumentos. O sea, ¿cuánto monto estamos hablando o a qué nivel tienen que llegar para invertir hasta ese nivel? Va a depender muchísimo del tipo de proyecto. Ujú, Entonces, en renta fija hay productos que se pueden ingresar desde $5.000. Hay otros que incluso te permiten desde 1.000 y hay otros que solo puedes ingresar desde 50.000. ujú, Ahora, es bien interesante porque ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, el día de ayer, aprovechando que estaba en Perú, me reuní con un inversionista y que además es miembro directorio de bancos aquí en Perú y demás, y tenía un proyecto en el Amazonas, ujú. ¿ya? De un tema de minería de oro. Perfecto. Entonces, nos pareció interesante como boutique y estamos haciendo todo el análisis y lo que hacemos es generar ya una nota técnica para comenzar a levantarle capital, no solo en Perú, sino en todos los países donde se encuentra Gruja. Ujú, Entonces, eso es interesante porque ponemos al inversionista, ¿ok? En conjunto, o lo ponemos en contacto con esta empresa que está desarrollando esta minería y hacemos todo el plan de financiación, tanto a nivel de equity, o sea, de las acciones, como a nivel de deuda. O sea, Entonces, para que las personas entiendan un poquito lo que nos está hablando Raúl acá, o sea, las empresas necesitan financiarse. ujú, Y existen dos caminos principales de financiación. Uno es que hayan inversionistas que pongan el dinero y ese se llama el capital, el equity. Y el otro lado es financiamiento con deuda. ujú, O sea, las empresas toman deuda. Ahora, las empresas podrían ir al banco a tomar deuda, pero a veces los bancos no están abiertos a cierto tipo de inversiones y existe un tipo de capital que toma más riesgo, pero que también genera mejores intereses que los bancarios, y eso es lo que se llama financiamiento directo. sí, Y ese financiamiento directo es que personas le prestan a la empresa pone ciertos valores, ciertos activos, terrenos, maquinarias, equipos, etcétera, como cierto tipo de garantías para la constitución de esta deuda, y en función de eso paga los intereses. exacto. Entonces, ese es otro tipo de instrumentos que están disponibles. Entonces, el trabajo un poco que hace la empresa de Raúl, ahorita nos dicen en cuántos países están, lo que hacen es levantan la información de estas empresas que tienen estas necesidades de financiamiento, y entre el pool, entre el grupo de clientes que manejan en los diferentes países, lo que hacen es les ofrecen estas alternativas de inversión, pero ustedes hacen toda una evaluación, una diligencia completa de analizar si la empresa, sus fuentes de pago, de las fuentes de Ujú. ingresos, los canales de gastos, si los proyectos son correctos. Entonces hay todo un estudio previo para ver si la empresa es realmente viable o no. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Puedes cuéntanos un poquito en cuántos países estás y un poquito cómo ha ido evolucionando esta parte de estas evaluaciones. Ya. O sea, y ahí me gustaría, antes de responder esa pregunta, contarles un poco qué tipo de inversionistas van normalmente a eso. O sea, Ujú, yo te diría, si solo tienes $1.000 o 5.000, ujú, y por ejemplo ese proyecto se abriría para esa inversión, ujú. menos riesgo estás asumiendo invirtiendo en eso que metiéndolo a bolsa, por ejemplo. Mazo. De De verdad, verdad. de verdad. Y el rendimiento que tienes va a ser más alto que el que tendrías si es que te expusieras a la pérdida que puede significar invertir en bolsa. Entonces, Bueno, a mí me ha pasado que he perdido que las acciones han caído a cero. O sea, sí, es que pasa. ujú, Ahora, y de nuevo retomo, por eso es que recomiendo que vayan por el lado, si vas a invertir en bolsa sobre todo, por el lado de un asesor profesional. O sea, ujú, eso me parece importante. Ahora, ¿qué países estamos? Actualmente voy a mencionar sobre todo los más fuertes. Estamos en Perú, ujú, estamos en Ecuador, estamos en Colombia, estamos en El Salvador, tenemos operaciones en Reino Unido, en España ujú. y
¿Dubái también? En Dubái tenemos una pequeña operación, sobre todo de relaciones públicas, pero estos son los países donde tenemos mayor presencia actualmente. Entonces es importante también tener una visión global también de esta parte. Y Estados Unidos, me De estaba Estados Unidos, olvidando Estados Unidos, que la matriz. matriz. Ujú. Entonces, y eso es un proyecto que nace también, comienza, ¿cómo se llama? Ustedes son peruanos, comienza por acá y Todo el capital inició, Mm. los accionistas mayoritarios somos peruanos. Ujú. ¿Sí? Entonces, es cuestión de cómo tú tienes una visión para ampliarte e ir creciendo dentro de este mundo de inversiones. O sea, las inversiones no solamente es el tema de bolsa. Existe un mundo gigantesco en el tema de las inversiones y y muchas de las inversiones es cómo puedes invertir en otras empresas directamente. Entonces, la bolsa, así como tú pones cuando tú ahorras en el banco es un intermediario para prestarle a personas y empresas. Sí. Y de igual manera, la bolsa es un intermediario para fondear empresas en términos de capital. Igual hay muchos intermediarios ahí en el medio. Entonces, lo que trabaja Raúl con estas empresas es que eso sea más directo, que hayan menos intermediarios, eso genera menos, corríjame si estoy mala, genera menos comisiones y hace que los inversionistas tengan una mayor rentabilidad. ¿Cómo funciona? O sea, ¿más o menos estoy bien o cómo lo pondrías tú? Sí, literalmente, y esto es de sentido común. Si tú pones más intermediarios, evidentemente el costo para todos los involucrados va a ser mayor. Eso es así. Si tú vas, por ejemplo, tú compras un chocolate en una tienda, algo así de simple, te va a costar más que si lo compras directamente en la fábrica. Es tal cual. Entonces, ¿qué le podrías decir, Raúl, a las personas que están interesados en aprender más sobre estos temas de estas inversiones? O sea, sobre el tema de bolsa o sobre el tema de lo que es renta fija o sobre estas alternativas de inversión que no son, las que tú manejas no son necesariamente las que están ahí en el mercado y que las encuentras en Google, sino no las encuentras en Finviz, en MarketWatch, en las páginas de eso, sino son otro tipo de inversiones. ¿Qué le puede decir a una persona que está interesada? Ok, me interesa saber cómo puedo tener flujo efectivo de mis inversiones. ¿Qué le podrías decir? Lo primero es formarse. O sea, es importantísimo. Y eso lo hemos visto hace poco en Perú con el tema de Óptima, que ha sido un caso muy sonado donde ministros de producción con cierta reputación en economía han caído en esta estafa. O sea, nunca, y en finanzas esa es una recomendación que de verdad la hago de todo corazón para que no caigan. Si algo brilla demasiado, Algo sospechoso. Pregúntale a alguien que ya sepa del tema, que esté en ese mismo rubro. ¿Ok? Es importante. ¿Ok? Y si igual le voy a meter, que sea con algo que no me vaya a afectar mi vida. Así es. Siempre pensar en eso. ¿Ya? No solo, y esa es una recomendación, no solo pienses en, no, yo soy una persona arriesgada, yo tengo estas cosas, no. Piensa también qué tanto te va a afectar realmente si lo perdieras. Ponte siempre en ese escenario. O sea, eso es lo primero. Segundo, buscar asesoría. O sea, el todista suele ser el perdedor siempre. Y en cualquier rubro, no solo en inversiones, en cualquier cosa. Si tú eres un empresario del camote, pero crees que tú vas a poder hacer la logística, o sea, el chofer del camión, el que se encarga de sacar el camote y todo eso, tu empresa se va a ir a la quiebra. Basta que te enfermes y dejaste de producir. ¿Okay? Entonces, no tienes que ser el todista, no pienses que tienes que ser bueno en todo. Para eso, profesionalízate en algo, por ejemplo, en generar flujo y tener asesores adecuados. Por ejemplo, el mismo Kiyosaki que tiene, advisors. Y que un advisor, y eso sí lo recomiendo, no sea el advisor que simplemente te va y te vende, no. Que sea alguien que probadamente tenga éxito en lo que hace. Eso es un real advisor. O sea, el gran problema en el mundo de la asesoría es que la mayoría son teóricos. Así es. No, que yo sé. Ya. ¿Y cuántos de esos teóricos realmente tienen dinero?
O sea, si tú vas a hablar de dinero, anda con alguien que tenga dinero, que probablemente se haya dedicado a eso que tú quieres aprender y tenga y tú veas la consecuencia y tiene dinero esta persona. Perfecto. Entonces, yo creo que así discriminas quién es un buen advisor y quién es un buen teórico, ¿no? Es como dice, tú tienes que, si vas a ir a un restaurante, o sea, que el chef coma su propia comida. O sea, que esté dispuesto a comer de su plato, ¿no? O sea, que sea una persona, o sea, no solo que recomiende inversiones, sino que también invierta en lo que recomienda. Exacto. O sea, tú quieres una persona que si te va a recomendar acciones, que también invierta en acciones. Si te va a recomendar bienes raíces, que también invierta en bienes raíces. Entonces, todo esto depende del perfil que tú necesitas de un asesor especializado en cada una de las cosas. Y por eso a mí me encanta tenerte aquí, Raúl. ¿Por qué? Porque tú dominas este mundo que para mí no es mi especialidad. Entonces, yo cuando tengo que preguntar sobre ese tipo de inversiones, te pregunto a ti. Y tengo que tener esta visión tengo mis diferentes asesores. En los abogados le pregunto a los abogados, a los contadores, tenemos a las personas especialistas en bienes raíces. Yo sé que a ti no te fascinan los bienes raíces, pero con las acciones y los fondos y la renta fija y las notas estructuradas, tú eres la persona a quien llamar. Así que, ¿qué palabras finales les puedes dar de esta primera parte de la entrevista? Si les ha gustado la entrevista de Raúl, también va a haber una segunda parte. Así que, ¿qué les puedes decir a las personas que están comenzando en este proceso referente a este tema de las inversiones, sobre todo lo que son activos en papel? Lo primero es que tienen que tener un objetivo claro. Yo creo que eso te da un derrotero, un camino por el cual ir. Entonces, siempre comenzar con el objetivo a dónde quiero llegar si voy a comenzar a invertir. Eso es para mí esencial. Lo segundo es esta idea que te venden actualmente de que tú tienes que ser el gurú en todas las cosas que haces, no tiene sentido. La vida humana es corta, es muy corta. Yo estoy acá en la entrevista y me puedo salir y puedo dejar de existir. Es que es literal. La inseguridad de la existencia es algo real. Entonces, por eso es que somos seres sociales. Confiar en las personas y reunirte de personas que ya sean buenas en algo y se dediquen a ese algo, me va a ayudar a apalancarme y a hacer dinero más fácil. Por ejemplo, si yo quiero ver un proyecto de bienes raíces, voy a preguntarle a Mario. No tiene sentido que me meta a 20 cursos de bienes raíces. ¿Ok? Ya cuando estoy en el proceso, por ejemplo, de poner un proyecto de bienes raíces, ya puedo yo ir estudiando. No significa que no lo vaya a hacer. Claro. ¿Ok? Pero no voy a esperar, no sé, pues 2 años a dominar el tema para recién invertir. Ya perdí 2 años de dinero. Entonces, rodearme de las personas adecuadas. Y algo que he aprendido en haciendo empresa, o sea, fuera, y que me ha permitido crecer a otros países de manera rápida, es, y eso es algo que hacemos con mi esposa, es cómo rodearnos de personas que sepan incluso más que nosotros. O sea, siempre dentro de tu directorio de advisors, tú tienes que tener gente más inteligente que tú mismo. Yo creo que esa es una cuestión. Entonces, esa sería mi recomendación. No intenten ser todistas, y el apoyo profesional de verdad te lleva a otro nivel. Excelente, Raúl, gracias. Y ya saben, no intenten saberlo todo. Edúquense, prepárense y consíganse personas que sean más inteligentes que ustedes y que los acompañen en el camino. Somos seres sociales, tenemos que aprender a cooperar, a trabajar en equipo, a apalancarnos del conocimiento. No tienes que estudiar una carrera de derecho 5 años para hacer contratos. Tienes que conseguirte un abogado que te los haga por ti, porque realmente es demasiado esfuerzo, demasiado tiempo. Entonces, aprende a decir en qué eres bueno tú y cómo puedes conseguir personas que te apoyen en tu crecimiento. Así que gracias, Raúl, por esta primera parte. Gracias a todos. Y ya saben, apúntense para seguir aprendiendo acá también en Mosaic Club. Denle like, compartan este video si les ha gustado. Y espero verlos en la próxima parte. Listo, nos vemos. Chao, chao. Gracias.